Hola, muy buenos días a todos. Les doy una calurosa bienvenida a esta capacitación. Hoy nos acompaña Catalina González, que es quien nos va a dictar la capacitación de BMI. Catalina, bienvenida y muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes, qué rico tenerlos acá. Y bueno, vamos a hablar de uno de los mejores productos que tiene el mercado colombiano, ¿cierto? Entonces yo les voy a contar un poquito como de BMI. BMI es una compañía americana, ¿cierto? Es una compañía que nació en Estados Unidos y ellos, o sea, ya nacieron hace varios años, hace más de 40 años. Ellos empezaron a hacer una distribución de seguros. Digamos que nacieron con el interés de poder venderle seguros al mercado latinoamericano, ¿ok? BMI es de una compañía, es de una familia, es una empresa familiar, es una empresa de una familia latina que vive en Estados Unidos y digamos que encontraron la necesidad de empezarle como a vender seguros, a desarrollar seguros al mercado latinoamericano que se estaba yendo a vivir a Estados Unidos o al mercado latinoamericano que quería seguros en dólares, que quería otro tipo de seguros, pero que no los podían comprar en su país de residencia. Entonces, a raíz de esto, ellos empezaron a distribuir productos muy innovadores porque BMI, pues si algo tiene BMI es innovación, de verdad, que lo que uno ve que ellos tienen, no lo tienen todas las compañías, tienen un portafolio súper amplio, pero obviamente en la medida que ha pasado el tiempo, pues ya han ido descartando, ¿cierto? Lo que ya ha quedado como obsoleto y se han ido quedando como con las innovaciones que tienen, ¿ok? BMI arrancó, como les dije, en Estados Unidos y ellos ofrecían al mercado internacional desde Estados Unidos, ¿cierto? Entonces ellos tenían brokers y ellos ofrecían desde Estados Unidos a Colombia, a Chile, a Perú, a México. Y ya hace varios años, hace más de una década, decidieron entrar a los mercados locales, es decir, establecerse y registrarse en diferentes países. Por eso más o menos, esto fue por los lados del 2017, 2018, ingresaron a Colombia, se establecieron vigilados bajo la superintendencia financiera y para poder distribuir estos productos, pero bajo la regulación colombiana, ¿ok? Ellos cuando empezaron a ingresar a Colombia fueron, digamos que entrando con diferentes productos. El primer producto que ellos tuvieron para Colombia fue el temporal tradicional. ¿Qué diferencia BMI del resto de compañías? Que BMI entró al mercado local, pero sus productos son en dólares, ¿ok? Ellos no venden productos en pesos. Ellos lo que hacen es vender el mismo producto que venden a nivel internacional, lo trajeron y lo registraron en Colombia, pero son productos en dólares, todos sus productos son dolarizados. Entonces empezaron a distribuir el temporal, que es un temporal muy chévere. Luego empezaron a distribuir el Nova, que es un producto con acumulación, pero es más un vida universal, ¿cierto? Que está invertido en renta fija, que más o menos daba una rentabilidad del 4%, que muchas compañías internacionales lo tienen. Y por último, lograron registrar, eso fue más o menos ya para el año 2020, 2021, lograron registrar el Best Index, que era el producto estrella que ellos manejaban a nivel internacional. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es que, bueno, yo les conté que BMI tiene muchos productos, pero vamos a enfocarnos en el producto estrella, ¿ok? ¿Por qué? Porque muchos de los otros productos que tiene BMI, nosotros pues lo podemos tener con otras compañías y con otras compañías de pronto podemos tener mejor tasa. Pero este producto es un producto supremamente estrella, es demasiado bueno y yo me atrevería a decir que en el mundo de los indexados, o sea, de los seguros de vida indexados, es el mejor. Es el mejor. Muchas empresas han tratado de copiarlos, pero realmente como lo tienen diseñado, es el mejor. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué es un producto indexado? Un producto, denme un segundito. Entonces, antes de hablar de producto indexado, les voy a hablar un poquitico del mercado de valores, ¿cierto? ¿Qué es el mercado de valores? El mercado de valores fue fundado en 1817 bajo el nombre de New York Stock and Exchange Board, conocido como The Big Board. En 1918 se consolida como el mejor mercado de valores del mundo, donde se transan más de 2.400 acciones porque son compañías que están registradas. El promedio diario de transacciones son de 252, el promedio diario son de 169 billones y es el mayor mercado del mundo por capitalización, es decir, es la bolsa más grande a nivel mundial. Es el mayor mercado del mundo por capitalización, es decir, es la bolsa más grande del mundo, está ubicada en Nueva York y tiene plena automatización electrónica a partir del 2007. Entonces ustedes me van a decir, Cata, ¿por qué me estás hablando de la bolsa de valores? ¿Por qué les estoy hablando de la bolsa de valores? Porque este seguro tiene una connotación financiera. ¿Ok? ¿Qué es la connotación financiera? Nosotros ya estamos acostumbrados a los seguros donde nosotros pagamos o nuestros clientes pagan una prima y hay un encaje, ¿cierto? O una parte de esa prima se va a una acumulación de capital.
Algunas compañías, como les comentaba ahorita, las invierten en renta fija, ¿cierto? Y estos indexados, la ventaja que tienen es que esa acumulación de capital que el cliente tiene en su póliza de seguro de vida, la invierten en bolsa. ¿Con qué objetivo le invierten en bolsa? Con el objetivo de poderle dar al cliente mayor rentabilidad que lo que daban esos seguros universales tradicionales, ¿ok? Entonces, por eso les estoy hablando de la bolsa de valores, porque estas pólizas están invertidas en las bolsas de valores y están invertidas principalmente en dos índices bursátiles, ¿ok? ¿Cuáles índices bursátiles? Se puede escoger invertir en el Nasdaq o se puede escoger invertir en el Standard & Poor's 500, ¿ok? Entonces aquí vamos a hablar qué es el Nasdaq. El Nasdaq es un índice bursátil que se estableció en 1971 como un sistema de cotizaciones. En 1987 se constituye como el primer mercado bursátil electrónico del mundo y actualmente es el segundo mercado de valores más grande después de la Bolsa de Valores de Nueva York. Es el primer mercado bursátil online y juega un papel fundamental en el desarrollo financiero de las compañías tecnológicas. ¿Por qué? Porque el Nasdaq se caracteriza por tener más de 3.000 compañías, principalmente del sector tecnológico. ¿Por qué les digo principalmente? Porque hay otras que no necesariamente son de tecnología que pueden transar en el Nasdaq, ¿ok? Pero principalmente de las 3.000 compañías que transan en el Nasdaq, la gran mayoría son tecnológicas. Entonces, cuando nuestros clientes, nosotros les vendemos un producto que está indexado al Nasdaq, está indexado al sector tecnológico principalmente. Entonces, como renta el sector tecnológico a nivel mundial, porque esto no es un mercado solamente de Estados Unidos, en el Nasdaq transan compañías de todo el mundo, nuestro cliente está, digamos que invertido más que todo en ese sector tecnológico, pero de todo el mundo, ¿ok? Proclamado como el mercado bursátil de los próximos 100 años. Pues ustedes saben que hoy por hoy la tecnología jalona demasiado las economías a nivel mundial y es supremamente importante en los portafolios de inversión, porque aunque la tecnología es volátil, que es volátil, sube y baja mucho porque es muy sensible, genera unos retornos muy altos en el largo plazo. ¿Ok? Entonces tenemos este índice bursátil y también tenemos el otro índice bursátil que sería el Standard & Poor's 500. No sé si ustedes de pronto ya están familiarizadas con el Standard & Poor's 500. Cuéntenme si lo han escuchado, Sí, han sí, manejado yo sí. planes con esto. Perfecto, ¿ok? Bueno, les voy a decir algo. Si alguno no entiende alguna cosa financiera, por ejemplo, me dicen, Cata, no sé qué es un índice bursátil, me preguntan, ¿ok? Yo asumo que saben, pero si no saben, me preguntan. No hay preguntas bobas, ¿ok? Entonces, el Standard & Poor's 500 es el otro índice bursátil en el que se podría invertir y es el índice bursátil que maneja, digamos que las compañías de mayor, perdón, niña, las 500 compañías de mayor capitalización de Estados Unidos. Entonces, este sí es un índice bursátil que está más concentrado en el comportamiento de Estados Unidos, ¿ok? Entonces, van a decir que es un índice. Bueno, un índice es simplemente un indicador que nos dice cómo están rentando en promedio las acciones de esas 500 compañías. Entonces, si el índice bursátil rentó el menos 20%, es porque esas 500 compañías en promedio sus acciones, entre las que rentaron positivo y negativo, rentaron en promedio el menos 20, o rentaron el promedio el más 20, o el más 30, o el más 15, ¿ok? Eso es un índice bursátil, se saca un promedio de las compañías que componen el índice. Entonces, en el Standard & Poor's estamos hablando de las 500 compañías más grandes de Estados Unidos. En el Nasdaq estamos hablando de las 3.000 compañías, no necesariamente más grandes, de 3.000 compañías tecnológicas, principalmente alrededor del mundo, ¿ok? Entonces se considera el Standard & Poor's el índice más representativo del mercado, sí, él mide mucho la temperatura del mercado. Ustedes mirando el Standard & Poor's, cómo va rentando, pueden entender qué está pasando en el mercado bursátil. Es un índice que se estableció en 1932, inicialmente tenía 233 compañías y como les digo, ahora son 500 y tiene valoración diaria por capitalización. ¿Listo? Bueno, ¿qué compañías están en el Standard & Poor's 500? Está 3M, está Apple, Caterpillar, Best Buy, American Express, AIG, que es compañía aseguradora, Boeing, Chubb, que también es aseguradora, Coca-Cola, Colgate-Palmolive, Citi, que es compañía financiera. Entonces, ustedes van a ver compañías de diferentes sectores. ¿Qué es lo que las une? Que son americanas todas, ¿ok? Aquí van a ver a Delta,
ExxonMobil, miren que son de diferentes sectores. Entonces es un índice que diversifica mucho los sectores, simplemente comparten el mismo país, ¿cierto? Índice bursátil Nasdaq. Bueno, dentro del índice bursátil Nasdaq que yo les hablé a ustedes ahorita, que era de las 3.000 compañías, hay un subíndice. Un subíndice es como un, digamos que como de ese índice se seleccionan ciertas compañías. Este subíndice se llama el Nasdaq 100, ¿cierto? El Nasdaq 100 es un índice bursátil compuesto por las 100 compañías no financieras, ¿qué quiere decir? Que descarta de esas compañías que están en el Nasdaq, descartan las financieras, ahí no hay compañías financieras de mayor capitalización. Entonces, el Nasdaq 100 lo que hace es que coge las 100 compañías de mayor capitalización de esas 3.000, filtra las financieras, las saca y se queda con esa medida de esas 100 compañías. Predominan compañías del sector tecnológico de Estados Unidos y del mundo, como les comenté. Las empresas tienen relevancia en el resultado del índice según su capitalización. A mayor capitalización, mayor peso en el resultado del índice. Y el Nasdaq 100 es uno de los índices de mayor referencia en el mercado bursátil norteamericano. Entonces, ¿qué pasó? Inicialmente, BMI invertía en el Nasdaq, pero hace más o menos, yo me atrevería a decir que unos 6, 7 años, decidió que no iban a invertir en el Nasdaq completo, sino que iban a seleccionar el Nasdaq 100. Y les digo una cosa, el resultado ha sido súper positivo con el Nasdaq 100, porque realmente filtran muy bien las compañías y son compañías muy grandes a nivel mundial. Entonces ha dado muy buenos resultados financieros. Listo. Entonces, cuando ustedes hacen una cotización de un cliente, esto es un seguro de vida, simplemente escoger si es un Standard & Poor's, si es un Nasdaq, es decir, la compañía en cuál de los dos índices se van a invertir las reservas del cliente. ¿Ok? Es básicamente eso. ¿Claros hasta aquí? Sí, señor. Listo. ¿Qué compañías, por ejemplo, están en el Nasdaq 100? Está Google, está Intel, Costco. Costco es como un PriceMart en Estados Unidos. Está DocuSign, que es una compañía de firmas electrónicas. Microsoft, Multimedia, no tiene que ver con tecnología, pero hace parte, la gran mayoría es tecnología, pero hace parte de este índice. Está Amazon, está Apple, está Cisco, es también tecnología, este es de comunicaciones. Está Facebook, eBay, Netflix, Moderna. Moderna es del sector salud, Moderna es una farmacéutica. Entonces, aunque predomina tecnología, hay unas que otras que no necesariamente son del sector tecnológico. ¿Listo? Esta presentación yo se las voy a compartir porque saben que cuando yo me siento con un cliente y les presento este producto, a mí me encanta presentarles la presentación, pues mostrarles la presentación, valga la redundancia. Porque esta presentación también los aterriza un poquito, porque al este producto tener esa connotación financiera, es muy importante que ellos sepan también que aunque es un seguro de vida, en qué se están invirtiendo sus recursos. ¿Ok? Bueno, entonces ahora ya les hablé de los índices bursátiles. Listo. Ahora les voy a explicar cómo funciona el producto. Entonces, el Best Index tiene unas características principales, ¿cierto? Entonces, como les dije, primero se debe seleccionar entre dos índices bursátiles, Standard & Poor's 500 o Nasdaq 100, ¿ok? ¿Qué pasa? ¿Cómo se aplica, digamos que la rentabilidad en el índice? Recuerden que cuando los clientes compran un seguro de vida, ¿okay? Ellos pagan por ese seguro de vida, hay una parte que se va a costo de asegurabilidad, ¿cierto? Y gastos operativos, y hay una plática que queda disponible, que queda como en un encargo. Entonces, esa plática es la que BMI invierte en el índice que nosotros hayamos seleccionado, ¿ok? De ese índice, ellos qué dicen, bueno, nosotros le vamos a dar un factor de participación inicial del 75%. ¿Qué significa factor de participación inicial? Que lo que rente el índice le van a aplicar el 75% al plan. Ojo, con otras políticas que ya vamos a leer más abajo. ¿Ok? Entonces, para que vamos haciendo un ejemplo. El Nasdaq a 31 de diciembre rentó el 10%, para hacerles un ejemplo. ¿Cuánto le van a aplicar de rentabilidad a los dineros de nuestro cliente? Aquí dice, el factor de participación es el 75%. Entonces, en ese caso sería el 7.5%, ¿ok? Siempre se revisa a cuánto cierra el índice el 31 de diciembre, ¿cierto? Como el índice esté ese día 31 de diciembre, eso se lo van a aplicar, obviamente con las fórmulas que vamos a ver abajo. A la plata de nuestros clientes, eso lo van a ver reflejado ya en enero, ¿listo? Ahora, otra cosa muy importante, tiene un 1% garantizado. Ustedes saben que en la bolsa y más los índices bursátiles, como suben, bajan. ¿Ok?
Entonces, una de las características que tiene este plan, que es muy bonito, es que tiene piso. Es decir, si por alguna razón uno de estos dos índices, renta negativo, que por ejemplo los 2 años pasados sucedió, al cliente le dan el 1% de rentabilidad. Al cliente no le comparten la pérdida, ¿ok? Le dan el 1% de rentabilidad. Inclusive en años negativos le renta, que es muy bueno, ¿ok? Otra cosa que tiene es que tiene meta de crédito por año calendario basado en el valor del índice del último día del mes de emisión. Ok, entonces ellos lo que van haciendo es que van como promediando mensualmente en el método de año calendario, van promediando mensualmente hasta 31 de diciembre. Ok, cómo va rentando el índice. Y tiene un rendimiento máximo al 12%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta fórmula tiene un piso y tiene un techo. Es decir, si el Nasdaq renta negativo o el Standard & Poor's renta negativo, al cliente le van a dar el 1%, ¿ok? Pero si renta positivo, siempre le van a sacar ese 75%. Si ese 75% supera el 12%, le van a dar máximo el 12%. Vamos a hacer un ejercicio. Entonces, si el Nasdaq renta el 20%, ¿cierto? Yo saco el 75% y me da que ese año le deberían aplicar un 15% a la rentabilidad. Pero también me está diciendo las políticas del producto que el rendimiento máximo es el 12%. Entonces, aunque haya rentado el 15, máximo le dan el 12, ¿ok? Pero si el Nasdaq renta el 10%, yo saco ese 75%, eso me da 7.5%, entonces, ¿qué le van a aplicar a mi cliente? El 7.5% porque está debajo del 12%, es decir, no se está pasando el techo. ¿Claros hasta ahí? Equipo, si tienen alguna duda, no duden en preguntar. Todo está claro, sí, Cata, todo está claro. Perdón, Cata, para mí los porcentajes están claros, pero el método de crédito por año calendario, no. Listo, esto nos lo van a explicar ahorita más adelante. Listo, ahorita vamos a ver como unas formulitas, pero me gusta eso, saber para poder enfocarme ahí, ¿ok? Listo. Gracias. Y la proyección tiene una ilustración novedosa basada en valores históricos del índice. Entonces, lo que hace la proyección es que nos va a decir cómo ha rentado históricamente el índice y esa rentabilidad es la que le van a aplicar a la proyección, ¿ok? Entonces, ustedes van a ver que cada año ellos actualizan el cotizador, porque, por ejemplo, sacan la rentabilidad de los últimos 20 años, ¿ok? Pero la rentabilidad de los últimos 20 años en el 2023 va a ser diferente a la rentabilidad de los últimos 20 años en el 2024, ¿cierto? Cada año cambia. Entonces, cada año ajustan el cotizador para que esté muy ajustado a la realidad, a lo que realmente ha pasado en los últimos años, ¿ok? Cata, ¿cuántos años toman? Qué pena, discúlpame, incluso pasé por encima de Marce que alzó la manito. ¿Cuántos años toman en esos históricos para la cotización? ¿Los últimos 10 años? ¿Los últimos No, 15? normalmente serían los últimos 20. Entonces, son como los últimos 20. La cotización la han ido cambiando. Ahorita les voy a mostrar cómo funciona la cotización porque ya le pusieron como el garantizado. Antes eso no traía el garantizado. Ya le han puesto como cositas. Voy a ver cómo está saliendo ahora. Pero normalmente lo que hacían es que lo sacan con los últimos 20 años, ¿cierto? Ah, bueno, Porque Cata, y estos también está planes, alzando la manito Marce Olaya. no veo ¿O la sí? manito. Marce, cuenta. Hola, Cata. Hola. Bueno, yo te hago una pregunta con respecto al rendimiento máximo que dice que el 12%. ¿Ese rendimiento es anual o es el histórico que estás diciendo? El anual. Cuando le aplican Anual. el 12% anual. Entonces, Sí. como te digo, como cierra el índice, le van a aplicar, si el índice cierra, inclusive aplicando el factor de participación, que es el 75%, está por encima de la rentabilidad del 12%, le ponen un techo. Es decir, al cliente le va a parecer que ese año le rentó el 12%, ¿ok? O sea que Pero siempre hay que explicarle al cliente, perdón, Cata, que el máximo siempre va a ser el 12. Nunca va a sí, haber, pues, por ahí por encima, así rente más el fondo. no. Pero a cambio de qué? De que también le están dando un piso, ¿ok? Te están poniendo un techo, pero le están dando un piso. Entonces es como decir, la compañía juega que listo, yo te protejo en los años negativos, es decir, si el índice renta negativo, yo no te voy a compartir esa pérdida. Pero si el índice renta, ¿cierto? Y al aplicar la fórmula, la rentabilidad está por encima del 12%, pues yo con ese encaje lo utilizo para poderte blindar en los años negativos. ¿Sí me entiendes? Entonces es muy bonito porque de todas maneras una rentabilidad del 12% es muy buena.
Es ¿ok? muy alta, es muy Es buena. muy Sí, alta. eso estaba mirando, porque es que comparado con cualquier otro producto de inversión, de hecho, renta fija, pues por ejemplo, propiedad raíz está muy por debajo de ese rendimiento. Y estos Uy, indicadores son, pues normalmente garantizan muy buen movimiento financiero, pues normalmente son de los más altos, de mejor desempeño. exactamente. Entonces, miren chicos, o sea, les están dando un producto con el riesgo de la renta fija, ¿cierto? Pero con los beneficios de la bolsa. Entonces, ¿por qué digo riesgo de renta fija? Porque lo peor que te puede pasar es que te rente el 1, ¿cierto? Pero no te va a rentar nunca negativo. Pero también a través de esa volatilidad vas a tener buenos resultados positivos. Entonces, es un producto que en promedio renta mucho más que cualquier póliza del mercado. Es decir, hay muchas otras compañías que a raíz de que BMI desarrolló este producto indexado, porque fue innovador, BMI, o sea, les puedo decir que fue el primero que lo sacó, muchas compañías empezaron a sacarlo y se demoraron pues 2 o 3 o 4 años después empezaron a sacarlo, pero todavía no han llegado a desarrollar un producto tan bueno. ¿Por qué? Porque muchas compañías lo tienen, pero lo tienen, por ejemplo, con piso, con techo del 8, la que le sigue a BMI tiene techo del 10, pero la que tiene techo más alto de estas compañías, seguros de vida indexados, es BMI, se los puedo asegurar. Entonces, aunque muchas compañías han tratado de sacar esos productos indexados, el más fuerte, el que mayor rentabilidad le comparte al cliente es BMI. Y eso se los doy, pues se los digo con toda la tranquilidad y conocimiento. Entonces, tienen el mejor producto indexado para comercializar. ¿Ok? Aquí vamos a ver un ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí nos van a decir, mire, estos son los años, este es el tiempo, y aquí nos van a mostrar el desempeño del índice, ¿cierto? Las rentabilidades del índice. Entonces, ¿qué nos dice? Listo. Si el índice renta, este es el 100% de la rentabilidad del índice. Acuérdense que nosotros de ese 100% le vamos a participar un 75%. Entonces, es esta rayita naranja, ¿ok? Pero también es importante tener en cuenta, no se me distraigan con este 16%, es que este 16% enreda. Entonces, después les voy a explicar por qué apareció un 16 y no habíamos hablado de un 16%. Entonces, ¿qué pasa? Que si este desempeño está por encima del 12%, pues me van a dar el 12%, ¿cierto? Pero si está entre el 1% y el 12%, me van a dar lo que rentó, ¿ok? Y me van a decir, mira, y tiene un piso del 1% garantizado, ¿ok? Como mínimo. Es decir, si mi plan renta negativo un año, a mí me van a dar el 1%, no me van a dar ni siquiera el 0, me van a dar el 1%, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi rentabilidad va a estar entre el 1 y el 12% aplicando la fórmula, teniendo claro que si yo le saco el 75%, ojo, este 75% es el factor de participación inicial, pero la compañía en cualquier año puede decir, el factor de participación para este año va a ser el 45%, nunca es menor del 20%, ¿listo? Porque esto lo han modificado. Yo tengo este plan, yo lo compré cuando estaba en Estados Unidos, yo ya llevo muchos años con él, entonces por eso les puedo decir que esto sí lo modifican, pero realmente no para hacerle un daño al cliente, lo modifican es para ellos poder tener una estabilidad financiera y darle continuidad a los productos. Pero, por ejemplo, cuando lo modifican, a veces pues que el plan renta, no sé, por ejemplo, el Nasdaq renta el 30%, entonces dicen, bueno, le va a dar un factor de participación del 45%, ¿ok? Sigue siendo alto, sigue siendo rentabilidades altas. Siempre, siempre, a no ser que el índice de renta negativa, a uno le están dando rentabilidades del 8, del 12, del 9. Eso es lo que yo realmente veo en mis extractos. Uno tiene muy buena rentabilidad. ¿Listo? ¿Entienden esta gráfica? Sí, de hecho yo la dibujé, me parece chévere que si de pronto no le presentamos al cliente, pues no hay posibilidad en el momento de esta presentación, así sea dibujársela, es Sí. muy, es muy ganador, porque un cliente que ya sabe como el comportamiento del mercado financiero, pues esto lo deja ya con eso casi que hace un cierre. Hay algo Este muy producto importante sí y es que hay algo, discúlpame Cata, muy importante, Marce, y es que recuerden que ustedes tienen un simulador de ventas que nosotros les ofrecemos con PL Consultores y a través de un link que cuando me mande Cata, finalizando la reunión, me mande esta presentación, les va a quedar montado como el de RL 360 y eso le da mucha tranquilidad al cliente, poderle mostrar este tipo de cosas al cliente. Vamos a sacar probablemente los slides más importantes para que los tengamos y se los presentemos al cliente. Así es. Entonces, ¿por qué el 16%? Se los voy a explicar acá, que me parece que lo deberían quitar para no enredar a la gente, pero alguien les puede decir, ¿y eso qué significa? Lo que pasa es que el 75%, pues del 16% es el 12%.
¿cierto? Entonces, por eso hacen ese ejercicio, pero realmente nada tiene que ver con el 16. Es importante que ustedes se graben que el techo es el 12, ¿listo? Ese 16 confunde, el techo es el 12. Entonces, meta de crédito, ¿cuál es la fórmula? Entonces, acá hay unas primas pagadas, ¿ok? Háganse de cuenta que esto es una pecerita, entonces el cliente va pagando sus primas por su seguro de vida. Acuérdense, esto es un seguro de vida, ¿ok? Entonces, el cliente va a pagar sus primas por su seguro de vida, ¿listo? Luego de que paga sus primas por su seguro de vida, hay una salida, entonces acá está toda la plata que el cliente ya tiene en su bolsita, pero hay una salida, ¿cierto? Entonces la gente me dice, ¿cuál es la salida? Los cargos administrativos y los costos de mortalidad, ¿cierto? Eso se tiene que descontar de la plata que el cliente tiene acumulada, ¿listo? Luego de descontar eso es que quedan los dineros. Entonces, primas pagadas menos cargo administrativo menos costo de mortalidad más el desempeño del índice por el factor de participación, ¿cierto? Es lo que va a tener acumulado en su póliza, ¿ok? Recuerden, primas pagadas, menos cargo administrativo, menos costo de mortalidad, ¿ok? A eso que queda ahí le van a aplicar la rentabilidad del índice, ¿cierto? Con el factor de participación y el techo en caso de que lo tenga o el piso en caso de que lo tenga, y eso les va a dar el valor acumulado de la póliza. Recuerden que se acredita el 1% en los años de desempeño negativo. Entonces es una póliza que va creciendo mucho. O sea, es un seguro de vida, pero que tiene una connotación financiera brutal. ¿Ok? Porque realmente renta mucho y renta muy bien. Los clientes pueden construir capital con este seguro de vida. Ojo, no es un producto de inversión, porque la gente va a decir, entonces me va a competir con RL 360. No, porque acá sí o sí, el cliente de todas maneras está pagando por un costo de asegurabilidad, que es lo que llamamos costo de mortalidad, ¿ok? Entonces está teniendo un cargo que en RL no tendría, ¿ok? Entonces, esto es excelente como seguro de vida, ¿ok? Pero si yo voy a hacer un plan, y si mi cliente lo que quiere es invertir, pues para eso tengo RL 360, ¿para qué le va a vender un seguro de vida donde lo va a cobrar un costo de mortalidad que no necesita? Para eso le vendo un plan que no tenga costo de mortalidad, ¿ok? Porque eso hace que los costos sean más altos. Pero como seguro de vida, un cliente que quiera un seguro de vida con acumulación porque quiera hacer un complemento pensional o porque quiera también construir algo de recursos para la educación de sus hijos, pero necesita el seguro de vida, este es un plan supremamente completo, ¿ok? El RL es para el cliente que quiere inversión, que no quiere seguro, que quiere inversión. ¿Listo? Rendimiento histórico. A mí me encanta esto. Y les digo una cosa, yo esto lo utilizo hasta para RL, esta tablita. Yo la utilizo para educación financiera. ¿Listo? ¿Por qué? Porque cuando a la gente le hablan de bolsa, ¿cierto? Y cuando no han tenido mucha experiencia en bolsa o no entienden, simplemente tienen un asesor que les maneja las inversiones, pero no saben realmente en qué consisten, la gente cree que la bolsa es como irse para un casino, ¿cierto? A jugar a blanco o a rojo, ¿ok? Y que tienen la misma probabilidad de ganar o de perder, ¿cierto? Entonces la gente cree que es especular, que es como apostar. La bolsa no es apostar, ¿cierto? Invertir, hay que aprender a invertir, ¿ok? Por eso nosotros trabajamos en las inversiones de largo plazo. Y por eso les voy a mostrar esta tabla. Esta es una tabla que reúne más o menos 30 años, más o menos 30 años de rendimiento, ¿ok? Desde 1985 hasta el 2020, ¿ok? Y con esta tabla yo le muestro al cliente que realmente la bolsa tiende a dar resultados positivos más que resultados negativos, que en el largo plazo la bolsa renta, ¿cierto? Y renta positivo, eso es su mayor probabilidad, ¿ok? ¿Por qué? Porque podemos ver acá los resultados históricos. Los resultados en verde son resultados positivos, los resultados en rojo son resultados negativos de la bolsa. Podemos ver que en 35 años, 36 años, porque esto me tiene en cuenta 2020, la bolsa rentó negativamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 veces. De 36 años, 8 años rentó negativo. Y 28 años, ¿cuántos me dio acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, sí. De 36 años, 8 años rentó negativo y 28 años rentó positivo. Si yo le saco un promedio de esto de rentabilidad, me va a dar positivo. ¿Ok? O sea, la bolsa tiene una tendencia a generar rentabilidades positivas en el tiempo, no negativas. Entonces, cuando yo le muestro esto al cliente, le bajo un poquito la ansiedad para que se dé cuenta que son más los resultados positivos en el tiempo que negativos. ¿Que van a haber años negativos?
van a haber años negativos, van a existir. Más o menos por cada 4 o 5 años positivos se viene un año negativo, ¿cierto? Y cada que viene un año negativo, la bolsa repunta. Por ejemplo, miren acá, un año negativo del menos 6.56. ¿Y cuál fue la rentabilidad del año siguiente? 26. Se comió ese negativo. Aquí un menos 1.54. ¿Y cuánto rentó el otro año? 34. Esos son lo que nosotros llamamos los rebotes. La bolsa vuelve y rebota, ¿ok? Aquí nosotros vemos en el año 2000, 2001, 2002, ha sido en la historia la única vez que la bolsa ha rentado negativo durante 3 años. Ha sido la única vez en la historia. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? En el 2000 ya se estaba dando algo que se llamaban las crisis de las .com, ¿ok? Que eran empresas tecnológicas que estaban muy inflados, digamos que su valor estaba más inflado de lo normal. Entonces empezaron como a caer, ¿cierto? Digamos que las rentabilidades empezaron a caer porque se dieron cuenta que estaban más infladas de lo que realmente valían. Entonces, ¿qué pasó acá? En el año se venía 2000 las crisis de las .com. Entonces, ese año iba a ser un año negativo y seguro para el otro año ya empezaba otra vez a organizarse la bolsa, a tener un rebote positivo. Pero, ¿qué pasó? Que se juntó con las Torres Gemelas, ¿cierto? Con el atentado de Al Qaeda en Nueva York. Y eso generó un pánico mundial, ¿cierto? Entonces, eso hizo que estos 3 años dieran negativo. Esto es por la crisis de las .com y empató con el acto terrorista de Al Qaeda que tumbó todas las bolsas a nivel mundial. O sea, no solamente fueron las bolsas de Estados Unidos, en el mundo, ustedes pueden ver otros datos históricos de otros índices y en estos 3 años, casi todos tienen estos 3 años negativos, porque esto fue una crisis mundial, ¿ok? Luego del 2022, pueden ver el repunte, 26%, ¿cierto? Y otros años de rendimiento positivo. Luego un rendimiento negativo y luego un repunte y así sucesivamente. Entonces, son más los años positivos que los negativos. ¿Listo? Esto al cliente le encanta. Y yo pienso que ustedes también, si de pronto no sabían de bolsa y están viendo esta tabla, están diciendo, así es que realmente la tendencia es más a que rente positivo que negativo. ¿Qué necesito yo para cubrir mi riesgo? Es hacer inversiones de largo plazo. ¿Por qué yo le digo a la gente inversiones de largo plazo? Porque cuando la gente invierte en bolsa, en el corto plazo, especula. ¿Por qué especula? Porque si usted no sabe si en ese corto plazo que usted se puso a invertir en bolsa, va a tener 3 años negativos. Por ejemplo, un cliente que haya invertido, que haya hecho una inversión en 1998 para sacarla en el 2002, seguramente perdió. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no le dio tiempo a la bolsa de volverse a recuperar de esos 3 años negativos. Cuando en bolsa invertimos en el largo plazo, le damos tiempo a la bolsa de volverse a recuperar. Pero un cliente que invirtió en 1998 y no decidió sacar la plata en el 2002, sino que decidió sacar la plata en el 2007, recuperó toda la pérdida. ¿Sí me entienden? Por eso es que nosotros insistimos tanto en el largo plazo, en productos que tengan inversiones en bolsa, en acciones. Para uno mitigar el riesgo de pérdida, el mejor amigo se llama tiempo. Ese es el mejor amigo de la bolsa, el tiempo. ¿Listo? Aquí vamos a ver un gráfico de cómo se comporta el Standard & Poor's 500, ¿cierto? Entonces aquí vamos a ver el Standard & Poor's 500 desde el 85, normalmente lo vamos a ver positivo. Aquí vamos a ver una caída, luego vuelve y repunta y está positivo. Aquí vamos a ver otra caída y luego repunta y está positivo. En el caso de BMI, nuestros clientes no van a sentir esas caídas, porque esas caídas no se le van a compartir. Y no van a tener de pronto estos retornos que están por encima del 20, pero van a tener una rentabilidad media que, como ustedes pueden dar, el índice está por ahí en la gran mayoría de tiempo. El índice en la gran mayoría de tiempo está entre un 0 y un 20%. Entonces, la gran mayoría de tiempo nuestros clientes, o la gran mayoría de años que nuestros clientes tengan ese seguro de vida, van a tener rentabilidades positivas. ¿Listo? Acá, bueno, acá vamos a ver, este está un poquito desactualizado, claro, pero voy a pedir es que estaba fijándome en el portal, si tienen esta presentación nueva, pero no la tienen. Yo sé que ellos la tienen, uno la tiene que pedir, pero no la están cargando en el portal, que uno la podía bajar más, para que ellos cada año van actualizando estos números. Entonces yo, por ejemplo, les puedo mostrar cuál ha sido como los intereses acreditados del plan, por ejemplo, en el tiempo, ¿cierto? Un cliente que haya tomado un plan en el 2014, ¿cierto? Y al 2020 le han acreditado en promedio un 7.67% de rentabilidad, muy por encima de cualquier plan, ¿cierto? De renta fija.
muy por encima de cualquier plan de renta fija. En el año 2014 le aplicaron un 8.54, en el 2015 como la rentabilidad fue negativa un 1%, en el 2016 un 7.15, 2017 un 12, 2018 un 1, 2019 un 12, 2020 un 12, para un promedio de 7.67. ¿En qué índice? En el Standard & Poor's. ¿Listo? Ahora les voy a mostrar el Nasdaq. A mí personalmente me gusta más el Nasdaq. ¿Por qué? Porque el Nasdaq renta más que el Standard & Poor's. Es más volátil. ¿Qué quiere decir que es más volátil? Ahorita se los muestro en una gráfica. Así como sube más, pero cuando cae, cae más. Pero es que hay una cosa, si a mí me están protegiendo por las caídas, a mí no me interesa si cae mucho, porque a mí me están dando el 1% de rentabilidad. A mí lo que me interesa es que sea un índice que se mantenga más tiempo positivo o alto, rente alto, para que me den más veces el 12%. ¿Listo? Entonces, por eso yo les puedo decir que no tengo ninguno en Standard & Poor's 500, a no ser que sea una solicitud especial del cliente, pero casi todos los clientes los tenemos en el Nasdaq, ¿ok? Ahora, vamos a ver el histórico del Nasdaq. ¿Listo? En los 36 años rentó 1, 2, 3, 4, 5 y 6 años rentó negativo, inclusive menos que el Standard & Poor's, que rentó 8 años negativo. ¿Listo? ¿Qué tiene el Nasdaq? Que así como tiene rentabilidades positivas muy altas, tiene rentabilidades negativas también pues se cae, cuando se cae el Nasdaq, se cae fuerte, se cae menos 30, menos 40, sus caídas son fuertes, ¿listo? Pero sus repuntes también son fuertes. Miren, por ejemplo, acá en el 2008, cayó un menos 41, pero al año siguiente subió un más 53, ¿cierto? En el 99 cata el 100.1%. En el 99. Pero acuérdate que esto fue lo de las crisis de las .com, ¿cierto? Que se inflaron mucho y luego dijeron, no, esas compañías no valen tanto, ¡pum! Entonces se cayó el índice. ¿Listo? Pero tiene unas rentabilidades altísimas, 42, 42, 20, 85, 64, ¿cierto? Tiene unas rentabilidades que cuando sube, sube mucho. Entonces es un índice que se recupera muy rápido y en el tiempo da unos retornos mayores. Aquí lo vamos a comparar. Miren la gráfica del Standard & Poor's. Me voy a devolver. Miren la gráfica del Standard & Poor's. ¿Cierto? Miren que sube 20, como que un 25%, casi ni siquiera el 40% sube. Miren la gráfica del Nasdaq. Eso se llama volatilidad, ¿cierto? Es más volátil. Pero cuando está en sus años positivos, retorna mucho, ¿cierto? Obviamente cuando está en sus años negativos, cae. Pero lo que les estaba diciendo, si yo tengo un plan de inversión que me está protegiendo con las caídas, 1%. el 1%, hombre, eso es un índice que me va a rentar más porque hay más tiempo, o sea, es mucho más probable que me vaya a dar el 12% en esas subidas tan altas que tiene. Acá tenemos a Marcela Olaya que está levantando la manito. Listo, cuéntame, Marce, es que no veo las manitos, entonces me interrumpo. Cata, bueno, gracias. Marce. No te escucho, Marce, ¿tú la estás escuchas? Ahora sí, silenciada. chao. Ay, qué pena. Cata, que te hago una pregunta. ¿Cuánto más o menos, qué tiempo duró la caída de lo de las .com? La caída de las .com realmente era una caída para un año, ¿cierto? Pero como se juntó con el atentado de las Torres Gemelas, fueron 3 años seguidos. Pero en la historia ha sido la única vez que ha rentado la bolsa negativo durante 3 años. No más. No se ha vuelto a repetir, ni antes de eso se habían visto 3 años negativos. Se ven 1, máximo 2, pero 3, eso fue el único evento histórico. Y fue porque generó un pánico, ¿cierto? Obviamente porque pues mostró a Estados Unidos vulnerable, ¿cierto? Que era la economía sólida de donde estaban las bolsas. Entonces, un pánico mundial. Cata, pero realmente las .com era para un año. Lo que pasa Sí. es que el efecto de las Torres Gemelas es completamente diferente. Simplemente se juntó. Cuando ya lo de las .com se iba a recuperar, pasó lo de las Torres Gemelas, entonces la bolsa siguió Se quedó abajo. ahí. Ya es otro evento completamente aislado, así es. Porque, Así por es. ejemplo, en esta gráfica que muestra los picos hacia abajo, entre el 2000 y 2003 hay un pico pues largo como de 3 años. Y Sí, luego es está, ese. me imagino, el del 2008, que ese es el de las .com. Pero si, No, por ejemplo, un No, cliente nos 2008 pregunta, burbuja inmobiliaria. en 2008 2008, es burbuja ah, inmobiliaria. burbuja .com fueron en el inmobiliaria, 2000. Las .com fueron en el 2000. fueron entre el 2008. 2000 y 2003. Ah, listo, listo. El Ajá. 2008 fue la burbuja inmobiliaria, fue la crisis mundial del 2008, que es muy famosa, pero ustedes pueden ver, una crisis, ¿cuánto duró? Miremos acá, 2008. Sí, Se esa cayó un del año la bolsa 2008, y el otro de año se hecho, recuperó. hay Y una fue una de las... película que explica esa caída. Hay una película Sí, muy tesa que explica esa caída del 2008. sí, Eso lo así conoce es. casi todo el mundo. Sí. Pero mira, que la gente dice, no, crisis, crisis. ¿Cuánto duró? Un año la caída. Al otro año se recuperó.
¿Sí me entiendes? O sea, realmente las bolsas se recuperan. Porque, o sea, son ley de oferta y demanda. Cuando las bolsas caen, se vuelven una oportunidad de compra. Eso es como decirle a usted, si la propiedad raíz, usted tiene una casa y ese año cayeron los precios de la casa. Pues acá normalmente eso no pasa, pero en Estados Unidos pasa mucho, ¿cierto? Y la casa perdió un 40% de valor. Las casas están un 40% más baratas. ¿Qué hace todo el mundo? Sale a comprar, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que al otro año ya las casas ya están un 80% más caras. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque hay demasiada demanda. Así es la bolsa, es ley de oferta y demanda. Cuando la bolsa cae, se vuelve barata, compran acciones barato. Entonces, al comprar tantas acciones, hay mucha demanda de los clientes, entonces la bolsa vuelve y sube, los precios vuelven y suben. ¿Listo? Los precios de las acciones. Entonces, es ley de oferta y demanda. Por eso ustedes siempre van a ver eso. Por eso no van a ver una caída eterna. Porque una caída eterna no va a existir, porque la gente siempre le va a interesar comprar barato. Cuando ya dice, esto está muy barato, compran. ¿Listo? Y empiezan otra vez los precios a subir. Entonces, acá estamos viendo la volatilidad del Nasdaq, ¿ok? Entonces, es un índice que, según los históricos, miren que renta más que el Standard & Poor's 500. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije, el Nasdaq va a rentar, me va a dar más veces el 12%? ¿Por qué? Porque tiene más picos positivos. En el 2014 aplicaron el 12% a la póliza. En el 2015 el 6.32. En el 2016 el 4.41. En el 2017 el 12%. En el 2018 rentó negativo, le dieron el 1. En el 2019 rentó el 37, le dieron el 2. Y en el 2020 rentó el 47, le dieron el 12. En promedio, en esos años, al cliente le aplicaron una rentabilidad del 8.53%, que es una muy buena rentabilidad para un producto sin riesgo. Les digo que es demasiado buena. Inclusive los clientes pueden llegar a 8 en otros productos donde sí les dan pérdida. En cambio, en esta le están protegiendo de la pérdida y está teniendo en promedio una rentabilidad del 8.53. Es una muy buena rentabilidad. ¿No les parece? Sí, Cata, es realmente muy bueno. Listo. Esto no se los voy a explicar porque la cotización cambió. Como les dije, la forma de mostrar las cotizaciones cambió. Entonces, lo que voy a hacer es mostrarles los promedios. ¿Listo? Entonces, los promedios de rentabilidad para el 2020. Esto se los voy a actualizar. En los últimos 15 años, el plan, pues en los últimos 15 años, si estuviéramos en el 2020, el Standard & Poor's dio una rentabilidad del 7.48%. Ojo, aplicadas, ¿cierto? Y en los últimos 25 años, el 7.37%. El Nasdaq 100, el 8.52% en los últimos 15 años y 7.99% en los últimos 25. Entonces, estamos hablando que ya nos está mostrando una tendencia que está por los lados del 8. Un poquito por encima, un poquitico por debajo, pero ya acá podemos ver una tendencia como del 7.3 y una tendencia del 8% para Nasdaq 100. ¿Listo? Entonces, más o menos eso es lo que va a rentar un plan, ¿ok? Les voy a mostrar cómo se hace y cómo sale una cotización. ¿Les parece bien? Sí, señora. Listo. Entonces, denme un segundito. claro. Voy a compartir. Voy a cerrar acá. Voy a dejar escape. Cata, entonces este es como el producto general, porque yo sé que BMI tiene como muchos más productos, pero entonces este es como el que nos vamos a enfocar más que todo, ¿cierto? Sí, ¿por qué? Porque BMI tiene muchos productos, pero tiene productos temporales. En los temporales realmente Olé tiene una mejor tasa. Entonces eso es lo que nosotros estamos buscando con ustedes, que ustedes Así tengan lo es. mejor. Porque no todas las compañías tienen el mejor producto en todo, ¿cierto? No podemos decir que los temporales de BMI son los mejores, que los universales de BMI son los mejores. No, el indexado de BMI es el mejor, ¿ok? Pero temporales, temporal, hay Olé. otras compañías que son mejores porque tienen mejor tasa. Entonces lo que nosotros hacemos es enfocarnos en lo mejor de cada uno. Por eso tenemos un portafolio, que no estemos obligados a vender lo bueno y lo malo de una compañía, sino solamente vender lo mejor de cada una para poderle ofrecer al cliente realmente una solución totalmente integral y pensando en él, no pensando en la compañía. ¿Listo? Excelente, me parece. Sí, ese es como el objetivo. Y Cata, Entonces, vamos a cotizar, ¿cierto? sí, vamos a cotizar. ¿Listo? Entonces, este es el cotizador. El cotizador se los instala Cloud, ¿cierto? Cloud ya tiene todo para bajarlo. Se los instala, o sea, se los instala. Miren, les voy a contar algo. Cada uno, pues, cuando tenga su clave,
¿cierto? Tiene acceso a un portal desde donde se va bajando el cotizador. ¿Por qué es importante tener eso? Porque los cotizadores los actualizan muy seguido. BMI muy seguido actualiza los cotizadores, por lo que yo les dije a ustedes, porque trata de mantener los históricos reales. No se queda con que hizo una cotización de una manera y así se quedó para toda la vida. Va modificando los cotizadores, entonces, para mantenerlos actualizados. Entonces, el cotizador es re fácil. El cotizador no es online, el cotizador se instala en el computador. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio, Catalina González, pues, lo va a hacer conmigo. ¿Listo? Fecha de nacimiento. Si tengo la fecha de nacimiento, la pongo. Si tengo la edad, la pongo. Muchas veces no sabemos la edad del cliente, pero no la fecha de nacimiento. Este cotizador, con que tú le pongas la edad, ya puede cotizar. Entonces yo tengo 43. Perdón. Tengo 43. Un segundito. 43, no tuve que ponerle la fecha de nacimiento y pongo mi correo. Como asesor, pongo mi correo. ¿Para qué? Para que cuando haga una cotización me llegue al correo. ¿Listo? ¿Para qué? Pues porque pronto lo necesita, la quiero bajar o se la quiero reenviar al cliente. Entonces, para que me llegue a mí. Súper importante esa parte, Cata, que como en el de Olé, pongamos inicialmente nuestro correo equipo, ya luego lo cambiamos y vendemos el producto para que toda la información del producto nos llegue a nosotros y no al cliente. Ustedes saben que si le llega al cliente, probablemente el cliente no va a entender muchas cosas y evitando pues que el cliente asuma la cotización y no nos dé la cita para la presentación. Exacto, porque pronto entendió mal la cotización y ya. O la fue y comparó lo que no era con lo que no era. Yo por eso nunca se las mando, siempre con uno. Listo, entonces llenamos los datos. Este es muy charro, se me borra el nombre. Llenamos los datos y nos vamos para producto. Listo. En producto, ¿qué nos va a mostrar? El temporal, el NOVA, que es el producto universal, y los indexados, que están el Standard & Poor's y el Nasdaq. Listo, entonces le vamos a dar Nasdaq, ¿ok? Entonces le vamos a dar Nasdaq y les voy a contar. BMI tiene dos opciones de, digamos, como para asegurar el cliente. La opción A y la opción B. ¿Qué es la opción A? Que la suma asegurada siempre se queda igual, ¿ok? Si yo, por ejemplo, me voy a asegurar por $100.000, siempre voy a estar asegurado por $100.000. Pero ojo, igual sigue siendo creciente porque la tasa de cambio, ustedes saben que en el tiempo el dólar va subiendo, entonces mi valor asegurado en términos de pesos va a ir creciendo en el tiempo, ¿ok? Pero, por ejemplo, también tienen otra opción que se llama la opción B. Y dice, ¿qué es la opción B? Que en caso de que el cliente fallezca, ¿cierto? A los beneficiarios le van a devolver la suma asegurada más los valores de rescate. Entonces, eso va a mostrar como si la suma asegurada creciera, porque como los valores de rescate crecen año a año, entonces eso se lo suman al valor asegurado, entonces el cliente va a percibir como un seguro que va creciendo en el tiempo. ¿Listo? Entonces uno diría, no, pues lo mejor es la opción B. Ojo, depende de, porque la opción B sí asegura al cliente, tiene una asegurabilidad creciente, pero la devolución es menor que en la opción A. Entonces, si es un cliente que realmente tiene un proyecto grande de pensión o de algo con esa devolución, pueden irse con la opción A tranquilos, porque de todas maneras la opción A, como les digo, por tasa de cambio es creciente, ¿cierto? Porque la tasa de cambio va creciendo en el tiempo. Entonces, $100.000 hoy no van a ser lo mismo que $100.000 el día de mañana, ¿ok? Pero si es un cliente que quiere que su suma asegurada crezca y crezca en el tiempo y no importa si estoy sacrificando valores de rescate, le dan la opción B. ¿Claros hasta ahí? Vamos a hacer un ejercicio con opción A y opción B para que puedan ver la diferencia, porque eso en una cotización es que uno realmente lo ve. ¿Listo? Entonces, uno puede ejecutar por prima o prima programada. ¿Listo? ¿Qué es prima programada? Es cuánto puedo yo pagar. ¿Ok? Pues, ¿cuánto se puede pagar? Es como decir, yo puedo pagar un poquito de más de lo que vale el plan. ¿Ok? A mí me permite el cotizador, como decir, pagar más para que se vaya más plata a acumulación. ¿Ok? Y eso lo hago a través de prima programada, pero no es mucho, realmente no es mucho. Es como, les deja moverse un poquitico nomás, como un 20% nomás. Entonces, tenemos valor asegurado, $100.000. Es el valor asegurado mínimo. El máximo no es que tenga un tope, simplemente se manda a estudio y eso pues obviamente depende de los requisitos y de todo, lo pueden asegurar por mayor valor. Un seguro de $1.000.000 es un seguro común y corriente, no es que la compañía ya en el $1.000.000 vaya a brincar, no, ¿cierto? Ya son cuando son seguros, no sé, de 15 o de 20 o muchos millones de dólares, pues la compañía ya analiza si va o no va con ese riesgo, ¿cierto? Uno pues simplemente le pasa la solicitud a la compañía y ellos ya dirán si van o no van.
Pero pues normalmente nosotros estamos manejando seguros entre 100.000 y 1.500.000, máximo 2 millones de dólares, pero como les digo, se puede asegurar por más. Entonces, valor asegurado mínimo 100.000 dólares. ¿Listo? Resolver alternativas. Pongan siempre prima objetivo, ¿ok? ¿Qué pasa? Que aquí les va a salir prima mínima. ¿Qué es prima mínima? Que el cotizador me permite, ¿cierto? Que la prima salga un poquitico más barato si el cliente de pronto llega a necesitarlo, ¿ok? Les voy a hacer ese ejercicio. Y también ponen el pago por tiempo o por años. Entonces, si un cliente le dice, no, mire, yo quiero un plan que vaya a mi edad pensional. Entonces, ustedes les ponen acá a la edad, un ejemplo, 57. ¿Listo? O yo quiero un plan por 20 años porque lo quiero para, perdón, por 15 años porque lo quiero para la educación universitaria de mi hijo. Entonces le pongo 15 años, ¿ok? Entonces le pongo por años. Entonces pueden definir por edad, por años, o pago completo. Es un cliente que diga, no, yo pago hasta que me muera, ¿cierto? No por un tiempo limitado, sino sí, hasta los 101 años, que nos aparece acá. Miren. Pago completo nos debería aparecer 101. ¿Listo? Y también se le puede poner una prima adicional. ¿Qué es una prima adicional? Si el cliente de pronto tiene una plática guardada, no sé, 5 millones, 6 millones de pesos guardados y quiere meterlos acá, obviamente hay una política que no permite meter unos excedentes muy grandes, sino unos excedentes pequeños, pero le puede permitir que haga un aporte adicional. ¿Listo? Eso, si no se los permite, por ejemplo, si se pasan del tope, el cotizador lo bloquea. Entonces, el cotizador no les va a dejar a ustedes poner una cosa que no es. Ah, es que tengo un cliente que quiere poner 5.000 dólares. El cotizador, si no me deja seguir, es porque 5.000 no se puede, ¿cierto? Tengo que irlo bajando hasta que el cotizador me permita cuánta plata adicional puede poner el cliente. Antes se podía poner mucho. Lo que pasa es que empezaron a regularlos porque la gente empezó a utilizar este producto como un producto financiero, porque es muy bueno. Entonces empezaba a decir, no, me aseguro por 100.000 dólares, pero voy a pagar 80.000 dólares este año, ¿cierto? Entonces, obviamente, lo que estaban haciendo era más una inversión que pagando un seguro. Entonces, eso lo tuvieron que controlar y por eso simplemente dejan es simplemente poner un adicional extra, pero poquito. ¿Listo? Este plan también tiene anexos. ¿Cuáles son los anexos? Beneficio. Cata, esa prima adicional se paga por única vez Sí, ahí. por única vez. Por eso se llama adicional, por única vez. Digamos que es un cliente que, no sé, canceló otra compañía y le hicieron una devolución de capital y quiere meterlos acá. Y a eso Entonces, igual se le aplican los cargos de administración y costos de mortalidad o entra 100% a ser... esta bueno, prima, por ser prima adicional, digamos que no sí, tendría los costos de mortalidad. O sea, los costos de mortalidad es un costo. Si tú pagas sí. 500 dólares por esto, más le vas a inyectar 3.000 dólares acá, obviamente lo que estás pagando está dentro de esos 500 dólares que estás pagando por el seguro, ¿cierto? Gastos de administración sí va a tener esa plata, pero es una plata que va a quedar, o sea, te va a dar liquidez mucho más rápido, porque es una plata que de alguna manera no te la dan líquida ahí mismo, por si la quieres retirar, sino que Sí. te va a ir aumentando los valores de rescate más rápido que si no la tuvieras. ¿Listo? Listo. O sea, se le aplican solo los gastos de administración. Sí, claro, no de mortalidad porque los de mortalidad ya los estás pagando con la cuota aparte. Sí, gracias. Bueno, entonces, anexos. Tiene anexos, tiene beneficio por muerte accidental, exoneración de cargos mensuales, seguro a término para el asegurado principal. Es decir, yo le puedo subir el valor asegurado con un temporal. Ah, es que mi cliente tiene solamente 600.000 pesos, pero necesita más valor asegurado. Entonces yo le puedo hacer un plan, por ejemplo, por 550 de un BES Index y llevar esos 50.000 a un seguro temporal para subirle el valor asegurado. ¿Ok? También tiene renta familiar, que es muy chévere. Esa renta familiar es que uno puede, aparte del seguro de vida normal, uno puede comprar como un valor asegurado adicional que en caso de fallecimiento se lo devuelven a la familia en mesadas anuales. Es decir, no le devuelven toda la plata, sino que le van dando, por ejemplo, de 20.000 dólares cada año por 5 años, un ejemplo. ¿Ok? Entonces son unas mesadas muy chéveres porque eso ayuda de pronto a que las familias que de pronto no saben administrar muy bien el capital, pues no se gasten el seguro ahí mismo, sino que la compañía cada año les va dando un pedacito del seguro. Eso es renta familiar. Y tiene incapacidad total y permanente. Hoy no vamos a alcanzar con todo esto, pero lo que vamos a hacer en la próxima capacitación es entrar a revisar los anexos uno por uno. ¿Les parece? Entonces nos vamos a centrar es en el BES Index, pero si tiene estos anexos, entonces yo puedo aquí en anexos contratar alguno. La incapacidad total y permanente es muy barata. Entonces puede uno contratar incapacidad o renta familiar. Me encanta la renta familiar y gusta mucho.
¿cierto? Cuando uno lo ofrece, es de los pocos productos del mercado que pueden dar el valor asegurado en mesadas anuales, no darlo todo junto, listo. Cata, súper importante decirle al equipo que, porque nos pasó ya en alguna ocasión, que los anexos no tienen la misma comisión del vida, obviamente, para que lo tengamos súper en cuenta, que es una comisión muy inferior. Muy Entonces, para que lo tengamos en cuenta, porque como Cata sabe, nosotros seguimos haciéndole hincapié en que la renta de incapacidad total y permanente, las enfermedades graves, sigue siendo un producto muy, muy ganador si lo conectamos con el Allianz. Sin embargo, sí. ustedes saben que incapacidad total y permanente con BMI puede inflar esos valores cuando necesitemos mucho valor asegurado en invalidez. Entonces, como es en dólares, nos puede resultar muy interesante pegarlo aquí, apalancarnos con el de Allianz, exacto, así es, tal cual. Porque es muy importante, equipo, que lo sepamos, no tiene la misma comisión porque ya nos pasó en pasado. Yo les voy a dar la tabla de comisiones también. La comisión, pues no les voy a decir exactamente cuánto es, porque no la tengo en mi casa, pero sí les puedo decir que perfectamente una comisión puede ser de un 3%. ¿Sí me entienden? Frente a comisiones que ustedes tienen en Allianz mucho más grandes. Entonces, ustedes también es muy importante que gestionen el negocio. Entonces, ustedes les pueden dar un pedacito de incapacidad por acá para subirle, pero irse más en Allianz para que ustedes tengan también, pues, el negocio. Obviamente, el negocio tiene que ser viable para ustedes, porque los anexos sí son anexos que son chéveres, pero las comisiones sí son muy bajitas. Las comisiones del index, no. Las comisiones del seguro de vida son muy buenas. Muy buenas. Pero las comisiones de los anexos sí son muy diferentes a cómo se manejan en Colombia. Y la comisión del BES Index es de una, no la van a fraccionar, te la van a pagar de una vez. Entonces, siempre y cuando nosotros hagamos la financiación del producto. Entonces, es muy, muy importante. Y Cata, lo que hablamos en algún momento, nuestro equipo ha estado allí diciendo mucho, necesitamos un producto de cartera, necesitamos productos de cartera, y eso es lo que estamos buscando con ustedes también, con Invest, que tengan esa oportunidad de tener productos muy competitivos del mercado, lo mejor del mercado. Recuerden, equipo, que nosotros siempre vamos a estar ahí buscando y analizando con Cata qué está siendo mejor hoy, como lo pudimos ver con Pan American, Cata. Nosotras lo conversamos la semana pasada, Pan American Life no fue, lo hablamos, lo miramos, lo revisamos, nos capacitamos, no es el producto. Entonces, ¿por qué ir a obligarnos a hacer un cumplimiento de presupuesto, a obligarnos de ir a vender un producto que no es tan bueno? ¿Por qué no tener solo y exclusivamente lo mejor de lo mejor en el mercado y que sea también muy bueno para mí? Bueno, eso es culpa de Idalia Ortega y Alexa, pero mentiras, estoy bromeando. Pero definitivamente sí, que podamos tener esos productos maravillosos para que tengamos un muy buen servicio para el cliente, pero que para nosotros también en el futuro tengamos una muy buena cartera apalancada de los productos que nosotros tenemos. Esto es precisamente lo que tú estás diciendo, niños. Tener los mejores productos nos da permanencia a nuestros clientes. Si nosotros hacemos una colocación de un producto obsoleto o que ya no es competitivo, va a llegar, a ese cliente le va a llegar otra persona en cualquier momento, porque ustedes saben que todo el mundo está buscando clientes y se topan con el mismo 2 o 3 personas y llegan y le muestran una cosa de estas, por Dios. Obviamente son clientes que se pierden. Entonces, por eso es tan importante para nosotros que ustedes tengan lo mejor. Eso les va a dar una cartera súper, súper sana. ¿Cierto? Y realmente, pues es que, créanme que en este producto es excesivamente competitivo. ¿Listo? Entonces, no les voy a poner anexos para no distorsionar la cotización y vamos a mirar cómo sería, cuánto saldría una cotización básica, la chiquitica de $100,000. ¿Listo? Entonces, para una mujer no fumadora de 43 años, $100,000 costarían para el primer año $1,453. ¿Por qué les digo para el primer año? Porque el primer año se pagan unos gastos de expedición de $150. ¿Listo? Que son unos gastos de expedición que pagan todos los clientes. Del segundo año en adelante, esos gastos de expedición ya no están. Ya el segundo año en adelante, ya la prima anual es de 1,328. Claro, me haces un favor, me divides eso mensual. Cata, pero estás mostrando la cotización porque no la estamos viendo. Sí, estoy en la cotización. Ah, no, estamos solo viendo el cotizador. Ah, listo, entonces espérense, vuelvo y salgo y vuelvo y entro. Que eso pasa mucho. Listo. ¿Ya? Perfecto, listo. Entonces, volvamos a recapitular ahí, Cata, para que ellos vean. Listo. Entonces, para una mujer de 43 años, no fumador, un valor asegurado de $100,000, que hoy estamos hablando 400 millones de pesos aproximadamente, tiene un costo anual de $1,453, ¿ok? Ahora, este costo tiene $150 que se pagan el primer año.
no más. ¿Ok? Realmente este plan del segundo año en adelante vale 1.328. Es que realmente la prima es de 1.328. Solo que el primer año nos van a cobrar $150 más y por eso pagamos 1.453. ¿Listo? Eso en el dólar de hoy serían 442.600 pesos. Equipo, 442.600 pesos por 400 millones de pesos alrededor de valor asegurado en muerte. Muy bien. Y con una devolución muy buena. Entonces, ¿qué nos muestra el cotizador? Nos muestra 3 escenarios. Nos muestra la variación del índice en los últimos 20 años, como les comenté. Nos muestra una rentabilidad promedio del 6.5 y nos muestra qué pasaría si nunca renta positivo. Sugerencia, esto ni lo muestren. Esto es porque Colombia lo exige poner, ¿cierto? Pero esto distorsiona la realidad. En esa tabla de rentabilidades que yo les mostré los últimos 36 años, ¿ustedes vieron en algún momento toda la tabla negativa? ¿O toda la tabla al cero? ¿O toda la tabla al 1%? Entonces, esto es un escenario que, aunque lo exigen, o sea, no hay nada más distorsionado de la realidad que este escenario, ¿ok? Entonces, ni se centren, porque el cliente dice, entonces lo mínimo que me darían en el peor caso sería esto. Es que en el peor caso eso no pasaría. ¿Sí me entienden? O sea, una rentabilidad en 20 años del 1% promedio es muy, pues, casi nula la probabilidad. Entonces me muestra también una tasa nivelada del 6.5. La rentabilidad viene dando por encima del 6.5. Históricamente les mostré que viene dando alrededor del 8%. Entonces, el mejor escenario para explicarle a un cliente es el escenario real de cómo ha rentado el índice en los últimos 20 años. Entonces, lo que hace este escenario, que es el primero, es que replica la rentabilidad de los últimos 20 años, ¿cierto? Y eso nos da una rentabilidad muy aterrizada del comportamiento del índice. Entonces, siempre trabajen sobre esta columna, pero sepan qué significa estas, porque un cliente les va a preguntar, ¿y por qué no me estás mostrando esta? Por esta y por esta razón. ¿Por qué no me estás mostrando la del 6.5? Porque realmente el índice viene rentando el 8. Entonces, acá te estoy mostrando algo que está por debajo. Lo más real es mostrarte históricamente cómo se viene comportando, o sea, cuál es la tendencia que viene arrojando el índice, que sería esta. ¿Listo? Entonces, en este plan, este plan me quedó para todos los años. Entonces, en este plan, un cliente pagaría 1.328, ¿ok? Y supongamos que yo dije que lo quiero hasta los 57 años. Entonces, me voy a ir a edad 57. Aquí me aparece el tiempo, luego me aparece aquí la edad, ¿ok? Entonces, me voy a ir a edad 57. A edad 57, el valor efectivo, o sea, el valor de rescate sería aproximadamente 23.340. ¿Listo? Este cotizador no me muestra cuánto es la prima acumulada, ¿cierto? Acá dice valor acumulado, pero realmente no es la prima acumulada. Esto ya tiene algo de rentabilidad. Entonces, ¿qué me va a mostrar acá? Yo debo coger estos 1.328 y multiplicarlos por 14. ¿Me haces ese favor, Clau? Para saber cuánto es la prima acumulada real. Repíteme, Cata, ¿qué necesitas? Qué pena. 1.328 por 14. Por 14 son 18.592. Entonces, miren, habría pagado 18.592 y para ese momento me estarían devolviendo alrededor de 23.340. ¿Listo? Me están devolviendo más de lo que pagué con una rentabilidad del índice, más voy a tener una rentabilidad de tasa de cambio, porque obviamente esos $23.000 el día de mañana no van a estar a 4.000, van a estar a mucho más, ¿ok? Entonces, estoy construyendo un capital que créanme que para muchos puede ser suficiente para la pensión, porque antes de tener RL nosotros hacíamos planes de pensión con BMI, ¿cierto? Y nosotros tenemos clientes que en BMI tienen organizada su pensión, tenemos clientes que en BMI tienen organizada la educación de sus hijos, y en algunos casos se puede hacer, ¿cierto? Por ejemplo, BMI tiene primas de 400.000 pesos, que RL no tiene primas de 400.000 pesos. Entonces, hombre, de pronto para unos clientes que no califican para RL, pues nos pueden calificar para BMI y les estamos dando una excelente rentabilidad y un excelente retorno. ¿Listo? Ahora, y valor asegurado porque es muy bueno. El valor asegurado de BMI tiene una tasa muy competitiva. Listo. Ventajas que tiene BMI. Con BMI, a diferencia de otras compañías, tú puedes hacer préstamos o puedes hacer retiros parciales. ¿Ok? Normalmente, yo lo voy a explicar a lo americano, porque esta pregunta se la hicimos al director comercial de Colombia
y nos dio una respuesta que yo estoy segura que no es. Entonces yo se los voy a explicar a lo americano porque este plan es un plan, es el mismo de Estados Unidos. Cuando ustedes van a hacer tienen un valor asegurado que es el mínimo, por ejemplo, $100,000, ¿cierto? Espérense, les explico esto. Ustedes pueden hacer préstamo o retiro de los valores en efectivo, ¿listo? Cuando yo hago un retiro de los valores que yo tengo, ¿cierto? Él me va a permitir hacer un retiro hasta un monto. Ese valor que yo retire me lo van a disminuir del valor asegurado, ¿ok? ¿Qué pasa? Que si yo a un cliente le estoy dando el valor asegurado de $100,000, que es el mínimo, el día que yo vaya a hacer un préstamo, pues no me va a permitir hacer un préstamo. ¿Por qué? Porque esto no se puede disminuir de 100,000. ¿Sí me entiendes? Porque recuerden que todo lo que yo preste me lo disminuyen del valor asegurado. ¿Claros hasta ahí? Entonces, si yo tengo un cliente que está muy interesado en de pronto llegar a hacer unos retiros, ¿cierto? Que no sean préstamos, retiros en el tiempo, debo poner un valor asegurado más alto que me permita descontar esos retiros. ¿Sí me entienden esa parte? Porque si lo pongo con 100,000 no me va a permitir. Dime. Para mí no es tan claro. O sea que los retiros también son mínimo de 100,000. No, vuelvo y te explico, no. Súper bien que me preguntes. El valor asegurado mínimo es de 100,000, ¿listo? Entonces la compañía tiene dos modelos para usted retirar plata si necesita algo de liquidez. Uno es el préstamo, que te van a cobrar un interés, y el otro es el retiro, ¿ok? Y el retiro no te cobra ningún interés, que tú saques algo de plata. O sea, esto tiene ventanas de liquidez. Puedes hacer uso de los valores de rescate, no de todos, pero de una parte, ¿listo? Entonces la gente me va a decir, hombre, si yo puedo hacer retiro, si no me cobran tasa de interés, ¿para qué existe el préstamo? Pues no le encuentro la lógica. Muy sencillo. Si hay una lógica. Cuando tú haces un retiro, supongamos que yo aquí en el año 10 tengo $11,661 y le digo a la compañía, señores compañía, necesito $5,000. La compañía me dice, listo, ¿usted los quiere como préstamo o retiro? Yo les digo, no como retiro porque yo no quiero pagar intereses. Entonces, listo, no me los va a dejar hacer. ¿Por qué no me los va a dejar hacer? Porque cuando yo hago un retiro, el valor asegurado disminuye en la misma proporción. Entonces, si yo voy a hacer un retiro de $5,000 acá, el valor asegurado debe bajar $5,000. ¿Listo? Y el valor asegurado mínimo es de $100,000. Entonces, no me va a permitir bajarlo a 95,000. Por ende, la compañía me va a decir, no, señor, usted no puede hacer ese retiro. Pero si yo acá tuviera $120,000 de valor asegurado y yo hago un retiro de 5,000, sí me lo va a permitir porque de 120,000 me lo deja en 115,000 el valor asegurado, ¿cierto? Y no estoy por debajo del mínimo. ¿Claro hasta ahí? Sí, ahora sí. Gracias. Ahora sí. Sí. ¿Cierto? Entonces, ¿qué te diría? Si, en este caso, ¿qué te diría la compañía? No se los puede dar como retiro sin interés, pero los puede sacar con un préstamo, ¿cierto? Pero me paga intereses. Si usted no me devuelve los intereses, pues yo se los voy descontando del valor de rescate. ¿Listo? Entonces, por eso es que son más chéveres los retiros, porque yo no estoy pagando intereses, pero los retiros me disminuyen el valor asegurado. Entonces, cuando ustedes tengan una planificación financiera, ¿cierto? Y sepan que un cliente pretende hacer retiros, no lo aseguren con $100,000. Asegúrenlo con un poquito más para que les permita hacer los retiros. ¿Listo? Les doy esa clavecita y mucha gente eso no lo sabe. No, ni siquiera se les ocurre. No lo saben. Muchos clientes se van a enfrentar a ese problema cuando quieran hacer retiros. ¿Por qué se los digo yo? Porque este plan no te lo manejamos hace más de 10 años. Entonces ya nos conocemos los pormenores. ¿Listo? Otra cosa que tiene este plan es, por ejemplo, si tú dices, mira, yo voy a pagar durante 30 años, pero resulta que en el año 10 dijiste, no, señores, BMI, no quiero seguir pagando. Entonces tú puedes dejar de pagar, ¿cierto? Dejas de pagar y ellos van a descontar no la cuota. No es que vayan a poder descontar para el próximo año 1,328 de tu valor de rescate. Van a descontar los costos administrativos y los costos de mortalidad. Entonces es un plan que puede durar mucho tiempo vivo, ¿cierto? Sin que tú pagues. Ahora, si tú dejas madurar un poquito el plan, inclusive, y dejas de pagar, hay puntos donde el plan sigue creciendo, así tú no pagues. Les voy a mostrar ese ejercicio. Bueno, entonces acá ustedes pueden ver que yo cogí y le dije, mire, señor cotizador, yo no voy a pagar por toda la vida, yo solamente voy a pagar hasta por 20 años, hasta la edad 63. ¿Listo? Entonces, ¿qué me dice el cotizador? Listo, usted paga hasta los 63 años. Y a los 63 años usted ya tiene $50,525, ¿ok? Pero ustedes pueden ver aquí que si yo en ese momento digo, listo, ¿saben qué? Yo estoy todavía económicamente productiva, no quiero cancelar mi seguro y todavía no necesito esos $50,525. Tengo que cancelar el plan. Me van a decir, no, tranquila, siga con el plan. No vuelva a pagar, no tienen que volver a pagar. Miren que no vuelvo a pagar
Y así todo, mi plan sigue creciendo. Miren que la rentabilidad, y yo sigo asegurada. Sigo asegurada. Inclusive llega un momento en que se empieza a subir el valor asegurado. ¿Ok? Y sigue subiendo, ¿por qué? Por la rentabilidad. Como ya tengo tanto saldo rentando, ese saldo ya se cubre los costos. O sea, es más grande la rentabilidad que los costos. Entonces empieza mi plan a seguir creciendo así yo no pague. Entonces se puede volver perfectamente un plan vitalicio. ¿Ok? Mira que este plan va hasta los 100 años. Este plan a este cliente con esa rentabilidad media se puede ir hasta los 100 años sin volver a pagar y sigue rentando. Supongamos que yo a los 83 años les digo, ay señores, listo, ahora sí necesito la plata porque ya se me acabó la pensión, lo que sea. Ya tengo $238.000. ¿Por qué? Porque esos $50.000 siguieron rentando todos y todos y todos los años siguieron creciendo. Y yo seguía asegurada. ¿Ok? Entonces es muy chévere hacer esto, pero después del año 20. No, si ustedes hacen esto con un cliente que va a pagar solamente 10 años, el valor que tiene acumulado no va a ser suficiente para que la rentabilidad cubra los costos, entonces se va a ir gastando, ¿ok? Pero después de 20 años de pago, ya prácticamente el plan sigue vivo, así uno no pague. Así uno no pague, ya tiene un seguro para toda la vida y uno tiene la plata rentando y uno puede hacer retiros parciales de ahí cada que necesite. ¿Claros hasta ahí? Listo. Bueno, chicos, yo pienso que dejamos hasta acá para poder dejar tema para la próxima capacitación, ¿cierto? Y porque obviamente uno ya llega a un momento en que ya no oye, no ve, no entiende demasiados números y ya me confundí entre qué es A y qué es B. Entonces, Pero sabes que sí me gustaría, Cata, preguntarle a las dos partícipes más importantes. Todos somos muy importantes, pero quiero a aquellos que comparamos el producto, me gustaría escuchar a Idalia y a Alexa, que pudimos tener la oportunidad de comparar a Marcio Ochoa el producto de Pan American Life con este. ¿Qué opinan? No, pero es que la diferencia es abismal. Es demasiado, es que el otro es no, por Dios santísimo. a La vida, diferencia es abismal. muchísima. Sí. La Sí, diferencia es impresionante. sobre todo que es más llamativo para el cliente, el tema de la rentabilidad. Total. A mí me parece que lo que hace el BMI, pues, o sea, con el comparativo que tenemos ahí del rendimiento de los índices anuales, eso para el cliente es muy transparente porque el cliente sabe que sí o sí va a tener una rentabilidad. Así es. Así es, en el tiempo. Y nosotros somos súper expertos en vender a largo plazo. Nosotros vendemos con propósito, nosotros vendemos un producto con propósito, nosotros no vendemos seguros, nosotros no vendemos RL 360, nosotros no vendemos Pan American Life, bueno, Pan American ni siquiera lo mencionemos, no vendemos BMI, nosotros no vendemos Olé, nosotros vendemos la educación de los hijos, nosotros vendemos el apartamento que vas a comprar dentro de 5 o 10 años, nosotros vendemos la educación para alguien. Entonces, nosotros vendemos más que, nosotros vendemos proyectos de vida. Y eso es muy importante, proyectos de vida. Que tenemos que volver a eso tan importante que es vender con propósito. Marcela, ¿cómo te sientes con esta capacitación? Por eso te insistí tanto que estuvieras así, fuera un pedacitico. Ay, muy rico, o sea, me siento muy contenta porque pues volver a retomar, no me lo esperaba y si puedo tener la clave de nuevo, como volver a empezar con todo, perdón. Sí. Yo no sé, me siento como con todas las expectativas porque yo cuando estuve con BMI o el poco tiempo que estuve, a mí me fue muy bien. Entonces a mí me encantaba ese producto. No tuve en ese momento como la ventaja que ustedes han tenido de compararlo con otras compañías que ya han llegado en el mercado o con otros productos. Entonces yo sí me enfoqué solamente fue en este y de pronto hacerle complementos de otros, lo que estaban hablando ahorita, como de protección pues con otra compañía. Pero eso era lo que yo quería. Entonces, hoy para mí es otra sorpresa, me siento muy feliz, o sea, de volver a empezar. No, yo no me lo esperaba, muy rico. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti, mi Marci. Marcio Ochoa. Pues súper chévere toda la explicación de Cata, me queda claro, y comparado con la información que era poca que recibí de Pan American, pues no, lo supera ampliamente. Y ese plus que sea el tema de inversión, pues yo tomé ahí nota que es lo ganador, porque en lo personal me han salido muchas personas que me dicen, primero que los llaman mucho de MedLife, que si es lo mismo, que no. Entonces, eso lo manejo porque pues no somos lo mismo. Pero muchos me dicen, no, es que yo tengo mis inversiones y hacen esa inversión solitos, porque ahora todos
todos son expertos inversores, entonces que tienen el 10, el 12, que si puede superar eso en ganancias, pues hablemos, y si no, no. Entonces tengo la contraparte de decirle, ok, posiblemente no lo supere, pero sí te doy el garantizado del 1 y estamos programando pues como a largo plazo. Entonces me parece súper completo el producto. No lo tenía pues como en mi radar, aunque ya habíamos recibido muchas capacitaciones. Había hecho mi memoria selectiva, había borrado varios datos. Así es, Marce. Realmente te cuento, precisamente con Invest, qué es lo que nosotros hacemos, revisar qué está funcionando. En algún momento paramos porque la operatividad de BMI estaba siendo muy dolorosa. Entonces, Marce, aquí te cuento, bueno, y les hablo de Marce porque Ida estuvo un poquito ausente por los diferentes motivos en algún momento, pero volviendo atrás, Marce, recuerda que lo que nos pasó es que la operatividad, el pago de comisiones, se estaba volviendo un dolor de cabeza. O sea, operativamente BMI siempre ha sido muy bueno, ha sido un muy buen producto, pero si el producto es muy bueno y tú vendes muy bien y no te pagan puntual o la operatividad del que se somete a un negocio y para expedirse se demora mucho, tenemos que anularlo porque eso nos hace quedar mal como empresa, como personas. Perdemos confiabilidad en el cliente. Entonces, Marce, para darte claridad y tranquilidad y parte en eso es que lo habíamos suspendido no por el producto, sino por esto, y es precisamente esa promesa de valor con la que llegamos ahora, Cata y yo, fue sentarnos y decir, bueno, vamos a coger lo mejor de lo mejor, miremos qué y tomemos decisiones para poderles dar un muy buen portafolio finalizando 2023 y iniciando 2024 al equipo de trabajo. Así es. Súper, muchas gracias.